Ok, bueno, pues vamos comenzando. Muy buenos días, yo soy Araceli Almanza de Fundación Carlos Eduardo Almanza y pues bienvenidos a esta nueva edición que con honor al 10 de mayo, a esa gran mujer, al Día de las Madres Mexicanas, pues tenemos hoy una invitada súper especial, una guerrera, una mujer incansable, una experiencia de vida, una maestra de vida. Ella es Judith García Ferrer, ¿sí? Y es una madre de un chico con síndrome X frágil del espectro autista. Y a mí me gustaría darle la bienvenida con ese caluroso aplauso, con ese caluroso cariño que nos caracteriza siempre en Fundación Carlos Eduardo Almanza, el de estar reconociendo la labor, la voz y de darle voz a todas aquellas mujeres que desde su lugar, desde su casa, desde su hogar, son guerreras incansables por sus hijos. Bienvenida, Judith. Hola, Araceli, muchas gracias. Saludos a todos los que nos están, las mujeres, las mamás que nos están contemplando en este momento, recibiendo en sus casas. Fíjate que es un honor para mí que me invites a la Fundación Carlos Almanza a compartir con ustedes este tema tan importante. Como podrás ver aquí en la imagen que está a mi lado, bueno, ahí está mi hijo, ese chico del que se habla. Bueno, vamos a hablar de lo que es, cómo ha sido mi vida y cómo fue esto de la discapacidad transformada y ver cómo él ha vencido tantos retos. Él y otro hijo que yo tengo también, más chico, Juanpi, de 26 años. Y bueno, los tres hemos vivido unas aventuras tremendas, muchas luchas, una guerra con muchas luchas y muchas batallas ganadas. Y ahí vemos la cara de Jorgito con un rostro feliz. A ellos es difícil pedirles, oye, ven, te voy a tomar una foto, pero pues fue muy padre esa foto porque mira, la verdad me encantó y por eso la pongo, porque es un éxito, es un logro muy grande. Y bueno, quiero, después de agradecerles este honor de invitarme a la Fundación Carlos Almanza, quiero compartir un poco, empezar por compartirles qué es el síndrome de X frágil. Sí, fíjate que nosotros llegamos a escuchar del síndrome, del espectro autista, pero este diagnóstico síndrome X frágil, la verdad es que la gente lo desconocemos y que no hay como tú una persona que lo vive, que lo trae a flor de piel, no lo puede expresar desde las palabras de una madre. Mira, fíjate que esto es bien importante porque en nuestro país aún no escuchamos mucho el diagnóstico, ¿no? Escuchamos el TDAH, el autismo, el síndrome de Down, pero el X frágil no se escucha mucho. ¿Por qué es por lo que no se da a conocer mucho? Porque se necesita un diagnóstico genético. No es solamente ir al pediatra y pues su hijo tiene una deficiencia, su hijo es hiperactivo, su hijo tiene autismo, sino que para llegar a este diagnóstico se requiere un estudio genético que no todo el mundo lo hace o no todos los médicos lo indican. Y las escuelas están repletas de niños, las escuelas especiales, de educación especial, están repletas de niños con discapacidad y no se sabe cuántos de ellos tienen X frágil. Entonces es bien importante que podamos difundir que el X frágil se puede diagnosticar y que es muy importante hacer un diagnóstico genético porque nos da fíjate que esto nos da muchas medidas de acción, nos saca de una ignorancia y nos empieza a dar alternativas de cómo tratarlos. ¿Cómo llegas tú a realizar este estudio genético? ¿Cuáles son las características? ¿Qué es lo que te lleva el paso a paso para decir, no es esto, ya me dieron este diagnóstico, pero es erróneo, ya fui a este otro lado, es erróneo? ¿Y cómo fue tu proceso para llegar? ¿Cuáles fueron las sintomatologías que te dijeron, no es autismo?
Fíjate que es bien interesante. A los 3 años, desde que él era chiquito, bueno, era inquieto, chilloncito, no dormía bien, pero físicamente no tenía ningún rasgo que tú pudieras decir pasa algo, ¿no? A los 3 años, cuando entra al kinder, me llaman y me dicen, su hijo no se queda quieto en un lugar, o sea, no se sienta, no obedece instrucciones, algo está pasando, aunque no somos una autoridad para decir que tiene un problema, le sugerimos que lo lleven a una valoración. Mi esposo es médico, entonces fuimos con sus compañeros, neurólogo, y empezamos, y hace 39 años, si ahorita no se conoce esto, hace 39 años menos. Hace 39 años todos los niños eran diagnosticados con disfunción cerebral mínima, que eso no quiere decir nada, ¿no? Pues nada más hay algo ahí, pero no te da nada específico. Pasaron los años y bueno, mi esposo como médico, y yo también soy enfermera, militar, nos gusta mucho la investigación y entonces no estábamos tranquilos ni conformes con eso, ¿no? De que pues, algo ha de haber más. Y fue cuando empezamos como a investigar y a querer ponerle un nombre a eso. Llegamos a un punto en el que dijimos, bueno, un estudio genético. Supimos por ahí, escuchamos que había estudios genéticos para diagnosticar estas cosas. No esto, sino determinar que había algo. Y fue cuando nos decidimos hacer un estudio genético. En México no había nada, entonces tuvimos que ir a Denver, Colorado, con una experta, pero fíjate, desde hace 39 años ya se estaba investigando. Tenía como en el 91, me parece, fue cuando empezó como un auge de investigación. Bueno, no quiero cometer errores, decir datos que no son correctos, pero en ese tiempo la doctora investigadora Randy Hagerman, ella estaba involucradísima en todo esto del X frágil. Y llegamos ahí, no sabíamos que era un X frágil, se suponía que algo parecido. Nos poníamos con libros, con los médicos, compañeros de mi esposo, a buscar fotografías, a buscar literatura, o sea, y dijimos, bueno, pues a lo mejor es esto, pues vamos a checarlo. Y fue cuando llegamos, le hacen ese estudio y va saliendo pues. Y para esto te estoy hablando que Jorgito ya tenía 11 años. 11 años y desde los 3 años ya tenía ciertas características, ¿no? A mí me llama mucho la atención lo que comentaste, es que te decía la del preescolar, es que no sigue instrucciones, es que no nos reconoce como autoridad y estas características son similares a las de un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Cuando tú a los 11 años le haces este estudio genético, que es donde sale que es el síndrome X frágil, ¿cuál fue la característica que detonó que fuera este diagnóstico, que lo pudo diferenciar del resto de los diagnósticos? Pues básicamente eran las conductas de enojo, ¿no? Las conductas disruptivas, ¿no? Sin ningún motivo, sin causa alguna, reaccionaba sin comunicar alguna emoción, algún sentimiento. Entonces decíamos, es que esto ya se sale de lo normal, bueno, dentro de lo que estábamos viviendo, ahí hubo un cambio y creo que es la parte de la adolescencia donde empiezan cambios muy, muy marcados, diferente a cuando son niños. Se puede confundir con un niño muy berrinchudo, muy caprichudo, muy voluntarioso, pero llega una edad, en la edad adolescente, cuando ya las cosas se salen de control y pues ya no funciona, ¿no? Y eso nos llevó a investigar lo que era el cromosoma de metastasis. Hasta el momento les voy a explicar brevemente, con palabras muy sencillas, lo que es. Ok, y así a grosso modo, ¿cómo fue tu proceso? Empiezas en el kinder con las quejas escolares,
te vas hasta los 11 años, ahí ya pasaron que cerca de 7, 8 años. Durante este proceso, durante este tiempo, ¿cuál fue tu proceso? ¿Cuántos médicos visitaste? ¿Cuántos diagnósticos te dieron? ¿Y cuál era la inconformidad tuya de que no aceptabas ningún diagnóstico? Fíjate que hicimos muchas cosas. En ese proceso, una de las cosas que más recuerdo ahorita, muy importantes y que fue muy frustrante, fue que quisimos hacer un grupo interdisciplinario. Entonces, contactamos neurólogo, contactamos pediatras, psicólogo, la psicóloga que me estaba viendo, la directora de la escuela, mi esposo como médico, yo como madre de familia. Quisimos hacer un grupo interdisciplinario y trabajar todas las áreas en conjunto, ¿no? Incluso la medicación. Pero fíjate que no tuvimos respuesta. No hubo un compromiso, no había seguimiento. Era muy terrible y además era costosísimo. Costosísimo, ¿no? No había una disposición altruista para esto de investigar lo que se trataba. Y esa fue una de las cosas en el proceso que nos llevaban cada vez a buscar más. Esos procesos fueron muy difíciles, muy difíciles. Y bueno, pasamos a muchas otras cosas. ¿Cómo te sentías, Judith, tú cómo te sentías como mamá? O sea, que llegaras a una puerta, no sé cuántas consultas, no sé cuánto tiempo te llevaste en cada examen, en cada análisis, y que te lo entregaran, y tú volteabas a ver a tu hijo y decías, no, no va por ahí. Esa intuición de madre, esa intuición femenina que se despertó, que te dio la voluntad, la fuerza, sobre todo para seguir buscando respuestas. Judith, ¿cómo se sentía? ¿Cómo se sintió todo ese proceso? Fíjate que ese proceso andaba yo perdida. Andaba perdida y como dices, buscando por aquí, buscando por allá, en desacuerdo con los diagnósticos en muchas, digamos, de personas que intervenían y sí sentía que había algo más que hacer. No estaba conforme con quedarme en la condición que estábamos y como bien dices, Araceli, es una intuición, ¿no? Que dices, esta terapia me va a funcionar y dices, no funcionó y que musicoterapia no funcionó y esta terapia el otro y ahora vamos acá, yo recorrí la ciudad para todos los lados bajados y fui pasando efectivamente por diferentes diagnósticos, pero cada diagnóstico era una daga, ¿no? Era un dolor, un sentimiento, pero dentro de todo decía, no, esto no se puede quedar así, hay algo más. Ok, ¿qué tipos de diagnósticos te dieron? ¿Nos puedes compartir cuáles fueron los nombres de algunos diagnósticos que te dieron antes de llegar al diagnóstico final? Sí, claro, mira, primero, el primeritito fue, a los 3 años, fue yo cerebral mínima. Cuando ya tenía 5 o 7 años, nos hacen una valoración, un doctor psiquiatra que tenía una tipo escuelita o medio interno. Tenían muchas horas a los niños en muchas terapias. Lo evalúan, nos llaman, nos sienten, nos dicen que esto tiene deficiencia. Eso fue la peor de las veces que te puedo decir. Me dolió más eso que lo de la parte genética. Fue así algo, mira, todo eso lo narro mucho en mi libro, lo describo tal como pasamos la historia. Nos dan un diagnóstico de deficiencia mental y a los 11 años, a los 10, 11 años de edad, fue cuando hacemos el estudio genético y nos dan el diagnóstico de ya el último, ¿no? El que definió que
El del síndrome X frágil, qué fuerte el nombre del diagnóstico que te dan y cómo esa intuición de madre te dice, no, no puedo aceptar que mi hijo esté así, ¿no? Yo creo que ese es como el motorcito que te dice, sigue buscando, sigue buscando. Y Sí, ya, para entonces ya han pasado que prácticamente de los 3 a los 11 años, 9 años, 8 años, así es. trabajando con distintos médicos, con distintas terapias. Dice Judith, no sentía, yo nada más me enfocaba en buscar respuestas, respuestas, respuestas. Y hasta que llegó ese diagnóstico. ¿Cómo te sentiste cuando te dieron este diagnóstico, Judith? ¿Te sentiste liberada? ¿Le pusiste su nombre? ¿Cómo se sintió Judith en este momento? Me sentí chocada. Me sentí en blanco. O sea, en verdad, a veces no sabes cómo vas a reaccionar. En el penúltimo diagnóstico fue un sufrimiento terrible. La tierra se abría y sentías que te morías. En el segundo, en este último, en verdad era como un bloqueo, y un bloqueo, y no me puede estar pasando esto. Esto que estoy oyendo, ¿qué es? ¿Con qué se come? ¿De dónde viene? ¿Qué es? O sea, te estoy hablando de ahorita Jorgito tiene 39 años. Entonces, a los 11 años y que no conoces nada, a pesar de estar en el área médica, es una ignorancia y un desconocimiento total de lo que estás recibiendo y de lo que viene y de lo que vas a vivir. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué es eso? Ajá. Empezamos otro proceso. Sí, así. Que fue el proceso de aprender. Primero Exacto. saber qué es, ¿no? Con qué se come, como decías, con qué se come, de dónde vino, cuáles son las técnicas o cuál es la forma de reeducarnos, ¿no? Porque yo creo que más que poder trabajar con tu hijo era cómo podemos trabajar en familia, ¿no? Fíjate que eso que me preguntas, que lo que comentas es súper importante. Realmente a veces no puedes trabajar ni con la familia, ni con tu hijo, si no trabajas contigo. Si una mamá no trabaja primero con todo lo que está viviendo, con todo lo que está sintiendo, no puedes hacer nada, la verdad. Yo tuve que pasar por procesos de entender esto. Hasta que yo empecé a trabajar conmigo, con mis emociones, con mis pensamientos, con mis sentimientos. Y fíjate que esto sucede porque tanto en los muchachos, como en la familia, como en la mamá, te estás hablando de 10 años. Entonces vas acumulando en la mente demasiada información, demasiados sentimientos, demasiadas emociones, que a veces se convierten en pensamientos catastróficos, que se convierten en un futuro incierto, que genera temores, que genera pues todo lo que tú no estabas programado para eso. Entonces, ¿qué pasa cuando una mamá, como en mi caso, está recibiendo todo eso y no tienes a dónde voltear, no sabes a dónde? Lo que pasa es que en la mente se acumulan demasiados pensamientos que al final de cuentas se traducen en unas emociones que se empiezan a manifestar en el carácter, en el estilo de vida y pueden empezar a afectar a toda la familia. Entonces, la primera que tiene que trabajar es mamá. Porque si tú no estás fuerte, si tú no estás bien parada, si tú no estás firme, un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, necesitaba yo salir adelante y no me daba cuenta. Todo esto ahorita te lo platico porque ya está digerido, ya está resuelto, pero en ese momento no me daba cuenta. Entonces, primero, antes de que tú puedas ayudar a tu hijo, una madre puede ayudar a su hijo, sino que buscar ayuda. Ayudarte y empezar. Ahí fue donde empezó realmente mi transformación. Por eso el libro de discapacidad transformó.
Muy bien. Y entonces Judith trabajó en ella para poder trabajar en su hijo. ¿Cuánto duró este proceso, Judith, de que tú pudieras no solamente asimilar, sino digerir el diagnóstico y el tipo, el estilo de vida que de ahí en adelante iba a transformar todo? Fíjate que no te puedo decir así, en este momento ya lo dije. No, fue progresivo, paulatino, porque tú sabes que los niños van creciendo. En la parte de su desarrollo y crecimiento, ellos van pasando por diferentes etapas. Entonces, estás apenas resolviendo, superando, conociendo y manejando una etapa cuando llegan a la adolescencia. Después de la adolescencia, como que quién sabe qué pasa, y vienen cambios muy fuertes, y luego llegan a los 25, y luego llegan a los 30. Y en todas esas etapas, estás parada en una etapa y tienes que brincar a la otra. Y en ese momento empiezas a posicionarte. Y en cada etapa la tienes que digerir. Y cada etapa la tienes que aprender a resolver, a gestionar, a manejar. Claro está que ya no estás como al principio, ignorante, ¿no? Ya tienes un camino recorrido y ya tienes más herramientas, más elementos para poder abordar todo lo que se va presentando. ¿De dónde te capacitaste? ¿Dónde leíste? ¿Dónde te empapaste de toda esta información? Bueno, mira, la escuela más grande bien se convierte en tu propia vida, ¿no? Y aparte, bueno, pues estar informado de todo lo que es. Me gustaría mucho explicar lo que es el síndrome de Estrella. Dale. Para que a partir de este concepto podamos entender un poco de una manera más fácil. Cuando hablamos de lo que es el X frágil, estamos hablando de una persona que no produce una proteína. Y que esa proteína sirve para que se desarrolle bien su cerebro. Entonces, al no producirse una proteína que ayuda al cerebro, vamos entonces a tener algunos cambios. Imagínate qué importante es. Pero me gustaría mucho definir las palabras para comprender más esto, lo que es dentro de la genética, lo que son los genes y lo que es el cromosoma. ¿De qué se trata? Entonces, para que nosotros podamos evitar muchos malos entendidos, porque el X frágil no es una enfermedad, es una condición de la persona, como lo es algún otro diagnóstico. Es una condición. No sé, el TDAH es lo mismo, ¿no? Es una condición, pero no es tan enfermo. Así es más, mis hijos son muy sanos, gracias a Dios, no están enfermos. Pero la condición que tienen, entonces, yo quiero romper un mito, porque te encuentras con la gente que dice, ay, está enfermito. Es que está enfermito. Es que está bobito, está malito, es un angelito. Y le ponemos todo lo que se nos ocurre para definir a un niño porque no entendemos lo que está pasando. Entonces lo vamos calificando y no. Sencillamente es una condición genética que si analizáramos los genes de todos, habría muchas condiciones que son genéticas. Entonces, para desglosar lo que es el X frágil, voy a nombrar a dos personajes muy importantes. Voy a tratar de explicar. Está el personaje de los genes y el personaje de los cromosomas. Los genes son los pequeños fragmentos que se encuentran dentro del ADN, la célula, y que tienen una función específica muy definida dentro del cuerpo. Entonces, tiene códigos que tienen las proteínas. Y existen como 200 proteínas
que se depositan en los genes, en los cromosomas. Entonces, mira, por una parte, el gen es el que lleva la información y la guarda en el cromosoma. ¿Qué es el cromosoma? Lo sabemos todos, lo hemos escuchado, el cromosoma X, el cromosoma Y, ¿no? En el caso del X frágil, pues si llega el gen al cromosoma, que es la estructura donde se guarda toda la información, y no hay que depositar ahí, no hay proteína, pues no tiene nada que darle al cromosoma, ¿sí? Los códigos entonces son necesarios para que se produzca esa proteína, que son como los ladrillos. ¿Cómo funcionan? ¿Qué te parece hasta ahí eso? Qué importante todo lo que estás mencionando. ¿Cómo se llama esta proteína, Judy? Se llama FMR1, la proteína FMR1. FMR1. ¿Y cuál es su función? La función tiene funciones neurológicas, cognitivas, sociales, intelectuales, bueno, ya lo dije, cognitivas. Ahorita vamos a desglosar eso, porque te lo voy a explicar de una manera... de madre a madre, de padre a padre, porque luego nos dan unos términos médicos, clínicos, científicos, que los papás se pierden. Lo voy a explicar. Esta proteína que hace falta en el cromosoma son como si tú construyeras una casa y vas a poner ladrillos. Y los tienes que poner de una forma alineada, los tienes que organizar y tienes que poner el número correcto de ladrillitos. Esto es lo mismo en la genética. La proteína en el cromosoma son como esos pequeños ladrillos que van construyendo, que tienen que tener cierta cantidad, que tienen que estar organizados y tienen que cumplir un propósito, ¿no? Lo mismo que haces cuando construyes una casa. Entonces, imagínate lo que pasa cuando no hay esa proteína, pues no puedes construir la parte cerebral, no puedes construir la parte emocional, no puedes construir la parte social, la parte intelectual, todo organizar, no puede organizar el cerebro, no puede tener secuencias, entonces hay un desorden tremendo en las funciones. Y eso es el X frágil, la ausencia de esa proteína en el cromosoma X, por eso se llama síndrome de cromosoma X. Ahora, ¿qué significa la palabra síndrome? Porque oímos el síndrome tal, el síndrome tal. La palabra síndrome quiere decir un conjunto de síntomas, varios síntomas. Eso es lo que significa la palabra síndrome. Entonces, hay diferentes síntomas en el cromosoma X. Y se dice frágil, X frágil, porque el cromosoma X que determina si va a nacer un niño o una niña, en el X, que aporta la mamá, en ese X hay fracturita, está frágil. Y el hecho de que en esa pequeña fragilidad, que es muy pequeña en el cromosoma, no haya proteína, que haya una especie que sea frágil, nos da todo un cambio de vida. Imagínate todo el trastorno en el que se convierte, ¿no? Que neurológicamente dicen hay un trastorno de la discapacidad intelectual. Y a esto le agregan, se descubrió que tenía trastornos del espectro autista. Ok, no, ¿por qué lo colocan aquí? O sea, ¿es comórbido? ¿Es más trastorno del espectro autista? ¿O está dentro o calificado dentro de este espectro? Como que el síndrome de X frágil tiene algunos rasgos. Antes se decía rasgos autistas. Tiene algunos síntomas, algunas características, no todas. Y no todos los pacientes, no todos los niños. Entonces, como que
por eso yo pienso que esto se une y es importante saberlo porque a veces no entendemos por qué nuestro hijo no soporta estar en un lugar con mucho ruido, por qué no soporta que lo toques. Entonces, son características del autismo, pero están dentro también del X frágil. Okay. La pregunta que te voy a hacer es muy, muy importante porque me surge a mí ahorita como madre. Yo llevo también muchos años con un diagnóstico que cambió con el tiempo. Es bien interesante y déjame decirte que cuentas con una servidora para poder difundir este conocimiento que tú tienes y sobre todo buscar que tengas invitados para que podamos difundir esto. Es posible, ojo con lo que voy a preguntar, papás, pongan atención porque a mí como mamá ya me surgió la duda. Es posible que muchos de nuestros diagnósticos en nuestros niños de TDAH o de autismo se hayan podido confundir y probablemente haya detrás un diagnóstico de este tipo, que es el síndrome X frágil. ¿Tú crees que es posible? Por eso hay muchos niños que cuando cambian su dieta, que cuando van y buscan otras alternativas, por eso es que mejoran tanto. ¿Tú no crees posible? Yo creo que sí, pues yo lo viví. Prácticamente lo viví 10 años, ¿no? Ajá. Y te voy a decir, mira, un ejemplo muy, muy, muy claro, ¿no? Era una guerra a la hora de la comida. Te voy a decir cómo vas descubriendo cosas y por qué es importante un diagnóstico. Yo me acuerdo que a la hora de la comida era una guerra porque no comía bien, porque se metía mucha comida a la boca. Bueno, se convertían las horas de la comida por estar educando, cuando estás educando, formando, come bien, no tomes la boca, no comas tanto, no te ensucies. Bueno, era un batallar. Y terminaba la hora de la comida, todo mundo así como, ya, mamá, ya déjalo que coma como quiera, ¿no? Entonces, cuando yo me entero de lo que es el cromosoma del X frágil, una de las características es que ellos tienen el tono, la mucosa tiene un tono muscular muy bajo, baja la sensibilidad. Y ellos necesitan tomar más alimento para llenar más la cavidad y el tono muscular es más bajo. Entonces, a mí me abrió el panorama impresionante. ¿Qué fue lo que hice? A ver, mijito, vamos a comer. Te voy a poner aquí un espejo enfrente para que tú veas cuando tienes mucho o te cuides que no te... Hoy tengo un hijo que come espagueti de una manera perfecta, que puede comer dando vueltas al tenedor, que sabe cómo comer un espagueti, que muchas veces la gente lo parte, y él sabe cómo comer un espagueti, tiene unos hábitos para comer extraordinarios. Pero ¿qué pasó? Aparte de que tuve la oportunidad de entender esto y enseñarlo, se acabó los pleitos en la mesa, se acabaron la educación en la mesa, la incomprensión, ¿no? Esto es súper interesante. Otro punto cuando era chiquito es que él se quitaba, siempre andaba sin un zapato. Siempre andaba sin un zapato. Era una lucha, o sea, ponte el zapato y ponte el zapato. Y no quería ponerse la ropa, no quería el pantalón. Cuando nosotros conocemos lo que es esto, resulta que ellos no soportan las texturas y no soportan los colores. Tiene que ser una textura que su piel, porque hay una hipersensibilidad en la parte táctil y una hipersensibilidad como el espectro autista, ¿no? Entonces no soportaba y bueno, la mamá ya sabes, mi primer hijo y lo quieres vestir como muñequito y le quieres poner lo que te gusta, cómo se vea. Y pues también se acabaron los problemas, o sea, cuando encontré el zapato que no se quitó, dije, entonces el siguiente par y los demás todos eran iguales. Cuando encontré la tela adecuada para el pantalón, incluso hubo un tiempo que todo el tiempo andaba de pants y de tenis, porque era lo más suave. Pues tenis, dejé de pelearme con él para vestirse,
dejé de preocuparme y eso va bajando mucho tu calidad de vida como mamá, como familia y como una mamá que estás educando en ese momento. Entonces, detalles como esos son súper importantes. Y eso se da a través de la comprensión del diagnóstico que tiene tu hijo, ¿no? De que tú te puedas capacitar, que puedas buscar respuestas, que puedas buscar por qué, cómo, cuándo, con qué se come, para que puedas comprender el por qué ellos están funcionando de esta manera, ¿no? Sí, es súper interesante, ¿no te parece? Me permites de comentarte que yo a los papás les digo, es que estamos tan enfocados en que nuestros hijos se comporten como los demás que se nos olvida voltear a ver a nuestros hijos, ¿no? Pero fíjate, Araceli, que es porque no sabemos qué hacer. Queremos llevar a nuestros hijos a la normalidad sin saber cómo hacerlo, sin tener conocimiento, argumentos, herramientas, una dirección correcta. Yo te puedo decir que muchas cosas empezaron a cambiar, hablando de los procesos, cómo fue llevando, muchas cosas empezaron a cambiar a raíz de un entendimiento de lo que es el extra, de dónde viene. Entonces empiezas a ver a tus hijos la condición que ellos tienen y empiezas a quitar toda esa parte de que, ay, está haciendo berrinche, es grosero, no come bien. Y aparte tienes que superar lo que diga la gente. Así. Primero, por eso te decía al principio, si tú no tienes ese cambio como mamá, no vas a poder enfrentar una sociedad. Es más, ni la misma familia en tu entorno familiar, fuera de casa, los tíos, los abuelos, los. Entonces, son demasiado una mezcla de emociones, sentimientos, conocimientos, bien interesante. ¿Y cómo hiciste tú? ¿Cómo hizo Judith para cerrar oídos a la sociedad, para cerrar oídos a esa familia, para cerrar oídos y poderse enfocar en este diagnóstico y sobre todo en tu hijo? ¿Qué hizo Judith? Trabajar conmigo. No es fácil, porque tendemos a querer agradar a la gente, quedar bien o ser aceptados. Entonces llegó el momento en que tuve que seleccionar quiénes eran las personas con las que yo podía estar, que podían tener empatía conmigo, que podían comprender. Me alejé de muchas personas. Un error muy grande es también que lejos de ser algo bueno, se convierte en algo malo, es que te encierras en tu mundo hasta que estás lista para enfrentar el qué dirán. Pero por eso vuelvo a insistir, si yo como mamá todavía no tengo una conciencia, una identidad nueva, porque pues ahora tienes que generar una nueva identidad a todo lo que estás viviendo, comprendes quién eres, qué vives, cómo lo enfrentas. Si no lo trabajas, no puedes. O sea, yo me acuerdo que yo tuve que trabajar mucho, por ejemplo, para ir a una fiesta de cumpleaños, donde me invitaban. Pues llegaba a la fiesta de cumpleaños y mi hijo quería abrir todos los regalos. O quería abrir el regalo del niño. Dices, pues tengo que aprender a manejar esto. Llegaba a un lugar con mucho ruido y decía, bueno, yo aquí no puedo venir. Este lugar no es propicio para nuestra familia. Llegaban personas muy extrovertidas que los desorganizaban. Tú sabes que ellos tienen que tener como una estructura muy organizada. Ese es otro punto, ¿no? Cómo les hablas. Y llegaban personas muy extrovertidas que en lugar de ayudarme con mis hijos, los alteraban. Entonces decía, no puedo convivir con estas personas. O lo contrario, personas muy indiferentes o que los veían así como bichos raros, pues tampoco. Entonces, poco a poco vas tomando decisiones de cómo vas a vivir ahora. ¿Qué hacías con todo eso? ¿Qué hice? Cambiar, aceptar la crítica. La crítica duele, o sea, hay muchos sentimientos, ¿verdad? Te hablo fácil, pero fue un proceso de mucho dolor. Y de mucho tiempo, ¿no? Porque ha pasado, ahorita tu hijo tiene 39 años. ¿Qué hace?
Cuéntanos, ¿qué hace? ¿Cómo te sientes tú como madre de este chico hasta dónde ha llegado? Me siento muy, muy orgullosa, muy satisfecha conmigo, muy realizada y todavía tengo muchos retos que hacer. ¿Por qué? Porque esto está ahí, ¿ok? Pero tengo muchos retos, pero me siento muy realizada de ver lo que han logrado, de que todo lo que describe un cuadro clínico del X frágil, ellos ya no están dentro, que hemos logrado salir, que hemos logrado transformar. Y mira, por eso uso la palabra transformación, porque una cosa es que tú tengas un cambio, cambias de momento, pero puedes volver a lo mismo. Ok. En cambio, en la transformación, se transforma una oruga, se transforma en mariposa, pero no puede volver a ser oruga. Y ese ha sido mi propósito, o sea, vamos a transformar las cosas, o sea, que esto no se repita, que no volvamos a lo mismo. Y aquí es donde nace todas tus experiencias plasmadas en este hermoso libro que se llama Discapacidad Transformada. Este libro está escrito desde las entrañas de Judith, de una madre que a través de su experiencia personal comprendió que toda mujer que tiene en casa a un hijo diagnosticado con el síndrome X frágil y trastorno del espectro autista, de la noche a la mañana se convertirá en cuidadora principal, como muchas mamás allá afuera que terminan siendo las terapeutas de sus hijos, las sanadoras de sus hijos. Pero para que esto suceda, primero tiene que transformarse la mamá. Entonces, yo los invito, cuéntanos, Judy, cuéntanos de tu libro y cómo te sientes, porque este libro es un bestseller que yo sé que ya está en muchos países, que lo lanzaste aquí en México hace unos días, meses, hace uno o 2 meses más o menos. No, en diciembre. Y luego ahorita yo me enteré hace unos días que ya estaba por allá en España, ¿no? Entonces, esto es fantástico porque a través de él tú vas a tocar los corazones y las fibras del alma de muchas personas y a muchas mamás como tu servidora y muchas mamás que nos están escuchando, que ojalá que sus maridos les hagan por ahí, les pongan poquita atención, porque luego la mamá la que camina sola, que hay muchas respuestas y que es incansable, que esa intuición que se tiene como madre es porque no estamos del todo conformes. Entonces, yo ahorita le preguntaba yo, ¿qué hace tu hijo ahorita, no? ¿A qué se dedica? Cuéntanos de este libro, Judy, ¿qué vamos a encontrar en él? En el libro van a encontrar todos los procesos desde el inicio, cuando la intuición, como dices, desde la intuición de mamá cuando te dice desde que es bebé algo no está bien. La parte, ¿qué pasa cuando hay negación? Todo lo que se vive. Toda la parte, el amor que se necesita para esto, para fortalecerte en esto. Partes de cuando una mamá no sabe enfrentarlo y abandona la misión, de muchas maneras se puede abandonar esto. No es que abandones a tu hijo y te vayas y vivas en otro lado. Hay muchas maneras de abandonar tu misión. Y cómo el libro habla de que esto se convierte en la misión que tú tienes, hasta el capítulo 11, donde empiezo a proponer, bueno, en el 10 y el 11 yo estoy proponiendo una medicina alternativa. La que yo he usado y que es la fe. A mí, a los 10 años justamente, que hablábamos que yo me entero, al mismo tiempo yo empiezo a entender que sola no puedo, que necesito de Dios. Y empiezo a refugiarme en la fe, y fue donde obtuve las armas más poderosas que te puedas imaginar, de las que hoy puedo tener paz, con las que hoy puedo ser libre, con las que hoy puedo saber hacia dónde me dirijo, hacia dónde voy, a dónde van mis hijos, a dónde van a llegar, a dónde van a estar. Y antes eso no lo tenía. Entonces, el libro narra todo eso, narra el conflicto, pero también el libro tiene una guía práctica donde da algunas sugerencias de las que yo viví. No quiere decir que porque yo las viví les va a ser para todos, pero sí puede la gente tomar herramientas que puedan servir si se identifican con el libro.
Entonces, básicamente son 4 décadas escritas en 11 capítulos. ¡Wow! ¡Wow! Esto es tan impresionante, es tan interesante lo que platicas, Judith. Se nos ha ido el tiempo, pero dentro de todo eso, ¿cuál es tu mejor experiencia que has vivido en este proceso? Mi mejor experiencia es el crecimiento, mi transformación y la transformación de mis hijos desde su interior, desde su esencia. Que ellos ahora sepan que lo que pasó en ellos saben qué tienen, ellos saben su diagnóstico, ellos mismos pelean sus batallas, ahora ellos mismos las pelean, y fue lo más hermoso, porque que ellos identifiquen que tienen algo que es parte del síndrome, y que no lo pueden quitar, lo pueden trabajar. Imagínate qué experiencia tan maravillosa es una satisfacción. Qué bendición más grande, Judith, de verdad la que estás compartiendo. Ya casi estamos por irnos, pero antes de irnos, ¿qué puedes decirle tú a las mamás que nos ven? Yo puedo decirles a las mamás que tengan mucha fe, que todo va a pasar, que todos son procesos, y los mismos procesos son los que te dan tu propósito. Eso que era un desierto, eso que era tinieblas, eso que era oscuridad, eso que era dolor, cuando tú tienes fe, cuando crees, cuando te amas, cuando te transformas, eso se convierte en tu propio propósito. Todo eso que yo viví, hoy estoy viviendo mi propósito. Hoy estoy aquí frente a las mamás, animándolas, diciéndoles que busquen la paz, que se amen, que amen a Dios primero con todos. Separadas de Dios, nada vamos a hacer. Necesitamos una fuerza más que la nuestra, una fuerza que no viene de nosotros. Que solo puede venir del creador de la vida. Necesitamos tomarnos de la mano, que amen a Dios, que amen a sus hijos, pero lo más importante que yo les diría es: no dejes de amarte a ti mismo. Muchísimas gracias, Judith. Qué palabras tan más sabias, mamás, en este día tan hermoso para ustedes, porque este día es el que festejamos nacionalmente como el Día de la Mamá. Hay muchos tipos de mamás allá afuera y muchas con una fortaleza tan grande que no se imaginan que existe ahí, y hay que despertarla. Nos tienen viviendo en un mundo donde nos dicen que estamos para cuidar, educar, mantener, ser sumisas, pero nunca nos dicen que tenemos la fortaleza más allá para poder volar y conquistar horizontes que jamás habíamos visto. Aquí la historia de Judith, una gran mamá, una guerrera, que jamás se dio por vencida, que hoy su hijo vive la dicha de ver a su hijo ya realizado, con 39 años, que tardó 10 años para un diagnóstico concreto, ¿sí? Y que tuvo que reaprender, pero sobre todo aceptar el diagnóstico. Judith, yo me quiero ir, pero no me quiero ir, porque me surgen dudas y dudas y dudas y dudas. ¿Cómo hiciste, Judith? Y yo me quiero ir y no me quiero ir. ¿Cómo hiciste, Judith, para poder aceptar este diagnóstico sin que tus ojos lo vieran como una discapacidad? Que pudiste tú transformar esto, que en vez de retraerte, lo que hiciste fue externar hacia el exterior toda la belleza y todo lo positivo de este diagnóstico. A través del amor, amándolos como son, aceptándolos como son, con sus debilidades, perdonando, aceptándome a mí también, porque la portadora es la mamá. Entonces, eso fue, el amor fue lo que me hizo todo. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, Judy. Me da mucho gusto que me hayas prestado este tiempo, que hayas compartido con nosotros esta experiencia. Chicos, por aquí vamos a dejar al finalizar
los enlaces donde pueden conseguir este libro. No dejen de adquirirlo. Es una experiencia de vida que yo creo que jamás se pueden perder, porque de verdad, no nada más a las personas que tienen el diagnóstico X frágil, sino a todas aquellas que están en lucha de un diagnóstico, de una aceptación, porque lo más difícil es aceptar la condición que nos ha encomendado la vida, el universo, Dios mismo, y nunca sabemos cuáles son las piezas de rompecabezas que la vida nos pone enfrente. Y para esto hay que aprender a desaprender y hay que soltar muchas cosas que se adquieren a través de la familia, que se adquieren a través de la sociedad, y que tenemos que enfocarnos en lo que nos corresponde, que es nuestros hijos, nuestra familia, nuestra persona. Pues muchísimas gracias, Judith. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo hasta donde estás. Una felicitación a tus hijos. Me encanta tu libro. Yo ya lo tengo. Yo ya lo tengo. Y pues esto es Fundación Carlos Eduardo Almanza. Mi nombre es Araceli Almanza de Irapuato, Guanajuato, para el mundo. Muchas felicidades a todas y cada una de las mamás hoy en su día, porque todas son unas guerreras. Gracias, Araceli, por esta invitación. Espero que pueda llegar a servir a las mamás, como a mí me ha servido. En verdad, muchas gracias por la oportunidad en lo que es el extraño, lo que es una mamá que enfrenta estas situaciones como esta. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta hoy o hasta aquí es todo. Muchísimas gracias. Bye.